Mesas on Beat. Acércate, dime cómo te sientes. Lo sé, el mundo lastima cuando eres diferente. Es uno de esos días en los que nadie te entiende. Esperas que alguien venga a abrazarte, pero no viene y eso duele. Entonces piensas lanzarte al vacío, dejar de odiar tanto. Todo parece sombrío, se te desgarra el alma. Creo que te comprendo, amigo, porque de vez en cuando a mí me pasa lo mismo. Quizás esto se remonte 13 años atrás, cuando un hermano mío se lo tragaron las drogas, malditas sustancias nocivas, estúpidas, porque tenía que ser mi hermano de entre todas las personas. El recuerdo está presente aquí en mi mente y me hace daño. Los recuerdos son tan claros, aunque hayan pasado años. ¿Por qué te encerrabas en ese cuarto? Dime, hermano, ¿qué podría ser tan malo que no pudiéramos juntos soportarlos? Y es que no comprendes que eras mi héroe. Tú siempre estuviste ahí cuando no había nadie. Y yo, un niño estúpido, tonto, tan impotente. Estúpido tú. ¿Por qué eras tan importante? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué decidiste abandonarme? Yo te necesitaba tanto. Dime, ¿por qué te alejaste? ¿Por qué decidiste irte sin pedirme mi consejo? ¿Por qué sigues estando tan presente aún estando tan lejos? Dime, ¿por qué? Porque ahora me duele. ¿Por qué me esfuerzo en olvidar lo que no se puede? Nunca te odié. Eso tenlo bien presente. Eres mi hermano y lo serás para siempre. No importa. Te odio a ti, odio a las drogas. Dime lo que te lastima. Somos dos seres humanos, dos hermanos de heridas. Basta ya. Deja que fluyan las lágrimas. El dolor es tan intenso, solo deja que se vayan. Sé que no quieres revivirlo, mas lo que te lastima hoy es lo mismo que de niño. Tengo secretos escondidos, vamos. Si quieres llorar, cuenta con mi hombro, amigo. 5 años, yo el niño más pequeño. No importa lo que quería, si tenía lo mejor y de lo bueno. Pues ya ves, pese a ser tan importante, me sentía como un enano en un planeta de gigantes. Tan absurdo, tan pequeño, tan insignificante, arrogante. Ciertamente lo quería para mí todo siempre, pero se derrumbó mi imperio luego de entrar a la escuela. Pues los niños son muy crueles, quieras creerlo o no lo quieras. Inteligente y feo, una mala combinación. Cosas tan triviales son las que marcaron mi corazón. Feo, siempre feo, el más feo del salón. Como callarles si creía que tenían la razón. Bromas crueles respecto a mi aspecto en la casa. Como duelen, por mucho que trate de ignorarlas, eran como ecos que comían por dentro mi alma. Dime, ¿cómo explico a un niño que odia su propia cara? Cállense, ¿Que no entienden que me duele? que no Un alma rota y dentro llueve. Un infante quiere ser grande porque siente que no puede soportar sobre sus hombros el desprecio de la gente. Y es que si es verdad que todos somos diferentes, dígame alguien por qué yo era imperfecto. Entre ustedes son estupideces, ¿sabes? Solo son estupideces. ¿Tú quién eres para despreciarme, maltratarme y sentirte grande? Nadie debería poder denigrarte porque nadie es realmente tan importante. Nadie. En mi cabeza repetí siempre que nadie tiene tanto poder para dañarme. Abre los ojos, la belleza es interna. Quiérete porque de entre todos tú eres el que más vale la pena. Dime lo que te lastima. Somos dos seres humanos, dos hermanos de heridas. Basta ya. Deja que fluyan las lágrimas. El dolor es tan intenso, solo deja que se vayan. Sé que no quieres revivirlo, mas lo que te lastima hoy es lo mismo que de niño. Tengo secretos escondidos, vamos. Si quieres llorar, cuenta con mi hombro, amigo. El camino es muy duro hacia un futuro que no duerme. Cuántas veces me humillaron por querer defenderme. Y es que el día de mañana te traiciona el que hoy te quiere. Por eso es que me obligaron a ser el primero en quererme. Y es que estoy harto de defraudar expectativas. Pude seguir más de 1000 sendas, pero preferí la mía. Todavía recuerdo lo que mi madre me dijo: podría odiarte el mundo entero, pero yo te amaré, mijo. Con eso en mente caminé en laberinto sin salida. Parece absurdo, me tardé 20 años en encontrar a mi familia. Siempre estuvieron a mi lado, aunque yo no les veía. Pagaría el precio en sangre porque siga así de unida. Contratiempos y tragedias forman parte de mi vida. Mis enemigos me obligaron a saber que la decisión es mía. Podría darme por vencido, sí, eso podría, pero un hombre sin metas, ja, ¿de qué serviría?